no, Bitcoin no, esto no está regulado, no está... De repente ahora los bancos tienen fondos FTs para invertir en Bitcoin, los gobiernos están invirtiendo en la moneda digital basada en blockchain, es como... Claro, vale. Al final el problema no era la tecnología, sino quién la estaba usando. Empieza Co-Founder. Co-founder, Facundo, ¿cómo estás? Hey, Roger, ¿cómo estamos? Aquí empezando otra semana de nuevo. Vamos, otra semana más. Con nuestro amigo Vito Corleone. Vito... Estamos esperando todavía que nos traiga algo, Vito. Lo tenemos aquí en búsqueda de sponsors activa, que muy aprovechamos bien para decir. Esto ya empezamos a levantarlo, claro, a buscar el sí. sponsor. O sea que, bueno, vamos al tema del día. Vamos. Tenemos al Bitcoin, que hemos pasado una época oscura, el cripto invierno, lo que se dice, hace un par de años. ¿Sí? Y desde hace una semana, unos pocos meses, diríamos, la cosa empieza a caldear otra vez. Bueno, sí, pasaron cosas. Pasaron cosas. Entonces yo quería preguntarte hoy, doctor Facundo, ya sabes que sé que no te gusta que te llame doctor. No, y además no se puede decirme doctor, que nunca terminé el doctorado, hay que decirlo. Ah, pero estabas en ello, yo tampoco lo terminé. Yo estaba haciendo el doctorado, dato curioso, pero y cuando surgió la posibilidad de escribir este libro, la Cyberseo, y ahí dije, ¿qué hago? O sea, las dos cosas eran imposibles, escribir el libro y hacer el doctorado, y decidí quedarme con el libro. Y después cuando tuve la posibilidad de retornar al doctorado, mi tutor se había jubilado y dije, esto es una señal de que... quizás no hace falta ser mirá desviación del tema. Pero volvamos a Bitcoin, que es lo que nos compete el día de hoy. ¿Qué está pasando con el Bitcoin? Y a mí me gustaría preguntarte, porque ahora va a subir, parece que nos vamos hacia un bull run, ¿no? Que se llama, que es como el momento en el que sube todo el mercado y que la gente empieza a hacer pasta. Bien, hay 25 millones de podcasts hablando de que es el momento de invertir, pero nosotros vamos a hablar de otra cosa. Otra perspectiva. Exacto. Las empresas... Sí. Tú eres empresario, ¿deberías considerar invertir en Bitcoin de alguna forma o adoptar el Bitcoin de alguna forma para tu actividad empresarial, como protección de activos? ¿Qué visión tienes? La respuesta es sí. Yo creo que Bitcoin tiene que ser una opción que por lo menos un empresario que al menos tiene algún producto digital, porque esto también hay que decirlo, debería considerar Bitcoin. Pero vamos a repasar un poco por qué digo con tanta seguridad que Bitcoin tiene un potencial de futuro. Aquí vamos, como bien dijiste, nos vamos a alejar por un momento de la cuestión financiera. Esto no es una discusión sobre si va a subir o si va a bajar. Pero el tema es, Bitcoin puede tener un valor significativo como a nivel empresarial, es decir, puede ayudarme a desarrollar nuevos mercados o nuevos productos o nuevos servicios. Y ahí es donde la invitación es a reflexionar un poco, no solo en Bitcoin, sino que en general en el impacto que pueden tener las tecnologías de blockchain, que como bien dijiste, tuvieron una época donde estaban súper de moda y donde parecía que ese era el futuro, y ahora atravesaron un invierno, ahora pareciera que vuelve a ponerse de moda por un tiempo, veremos si sobrevive, y el futuro nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que hay unas ciertas tendencias. Por ejemplo, de la misma forma de que Internet revolucionó un poco la forma en la que realizamos comercio y demás, Internet al final del día era una tecnología de lo que llamamos de fondo. Es decir, una tecnología que permitía que otras cosas surjan on top of, ¿no? Arriba de esta tecnología. Una autopista. Exacto. Y Bitcoin, yo diría, es el primer ejercicio o el primer intento de hacer esto real, pero en general el punto tiene que ver por ahí un poco más con las criptomonedas en general, y yo me atrevería a decir más con el tema de blockchain. Es decir, si yo fuese empresario, invitaría a reflexionar sobre decir, ¿debería mi empresa al menos dedicarse a considerar tener algún tipo de producto o servicio que utilice blockchain? Es una perspectiva interesante. ¿Por qué? Porque lo que blockchain viene a traer y lo que creo que puede llegar a servir para varias empresas es el hecho de la trazabilidad de la información, el hecho de lo que puede ser la digitalización de algunos productos y servicios. Y esto vimos que hubo un surgimiento, después se enfrió, también resultado de muchísima regulación y muchísimos problemas que yo creo que no tienen tanto que ver con criptomonedas o con blockchain en general, sino que yo diría que más bien tiene que ver con los problemas de regulaciones que tenemos en el sentido de, por ahí a veces, gobiernos un poco temerosos de... Bueno, pero después los gobiernos, ahora mismo, esto ya lo podemos hablar, pero sí, ahora hay el euro, ¿no? El euro digital. El euro digital, que es un proyecto ya bastante avanzado. Bastante avanzado, varios países avanzando en esta línea. Para mí un poco siniestra, debo confesar. A mí no es una línea que me parece que invita a la mayor libertad y a la mayor... Pero es correcto que va por ahí. Pero lo que demuestra es que los gobiernos estén en contra y que los bancos estén en contra, como estaban hace 5 años. Tú ves portadas de hace 5 años, no está regulado, no está...
De repente ahora los bancos tienen fondos FTs Claro. para invertir en Bitcoin, los gobiernos están invirtiendo en la moneda digital basada en blockchain, es como... Claro, vale, al final el problema no era la tecnología, sino quién la estaba usando, ¿no? Lo de siempre. ¿quién la controlaba? ¿Quién la controlaba? ¿Quién la estaba usando? Digo, y también se generó toda una narrativa alrededor de estas tecnologías, ¿no? Lo usaban los criminales para comprar drogas, digamos, lo usaban los terroristas. Que después se comprobó que todo esto era un circo total, era un porcentaje menor e insignificante, que probablemente hay más terroristas y personas usando dólares y euros que usando criptomonedas a la vista de los resultados. Era la respuesta que vi por ahí Claro. por Twitter. Que era como, ¿sabes cuál es la moneda que utilizan Claro. los terroristas y Pero los claro. criminales? El dólar. Es como... Pero claro. Bueno, durante mucho tiempo usaron los billetes de 500 euros, que creo que ahora ya no se consiguen ni tampoco. Entonces, entramos en esta dinámica en la que lo que vimos es que hubo un proceso de exploración, lamentablemente muy similar a lo que era el inicio de Internet. Internet se basó en esta idea de desregulación, de libertad, de explorar en un momento internacional donde, digamos, se le permitía a las empresas jugar con las nuevas tecnologías. No vivimos ese proceso durante la época de blockchain, ¿no? Y entonces lo que sucedió fue una tremenda represión a nivel de regulación y gubernamental que hizo que la mayoría de las empresas tuvieran miedo y salieran del mercado. Claro. Pero, como bien decís, ¿qué es lo que ha cambiado recientemente? Es que esto se ha institucionalizado. Es decir, lo que antes era un proyecto, Bitcoin y tantos otros, proyectos que por ahí estaban más en las afueras del mercado, de la sociedad, y que uno decía, bueno, al final eran experimentos, hoy están mucho más cooptados, podemos decir, están mucho más en uso por los grandes BlackRock, y digamos, BlackRock hace poco sacó un ETF y demás. Entonces, hoy por hoy ya es mainstream, como diríamos. Pero mainstream en el sentido de que las grandes instituciones lo van a usar. La pregunta es, los pequeños empresarios, el empresario que está del otro lado, ¿debería considerarlo? Bueno, yo soy de la idea de que sí debería considerarlo. Claro, yo tengo una empresa de 200 empleados, 100 empleados Sí. o 50 empleados. ¿Tengo que incorporar Bitcoin a mi base de activos? Yo creo que, bueno, ahí depende porque eso ya es más una pregunta de inversión. Yo diría, no sé si deberían considerarlo como activo en el sentido tradicional de decir, compro oro, compro Bitcoin, compro dólares. Pero sí decir esto, si vos vendés un producto, ponte, no sé, fabricas algo digital, por ejemplo, vendes un software para edición de audio y video. Yo te diría, debería considerar la opción de aceptar pagos de este software en criptomonedas o en Bitcoin particularmente. Bueno, es una pregunta interesante. Ese tipo de preguntas es la que por ahí estaría bueno hacer. O, por ejemplo, ¿estoy dispuesto a contratar empleados quizá en otro lugar del mundo y pagarles en criptomonedas? Entonces, ¿qué puertas se abriría, por ejemplo, a considerar pagarle a alguien en criptomonedas? Que, por ejemplo, podés contratar a alguien en Irán, en Rusia, en un montón de países que están bloqueados y que hoy por hoy, aunque hubiese talento, que de hecho lo hay, digo, claro, hay talento ruso, talento iraní, talento... Bueno, Norcorea capaz es un ejemplo más particular porque probablemente hay talento, pero no estaría accesible al mercado internacional. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que estas son el tipo de alternativas que se pueden discutir. Si vos estás dispuesto a pagarle a alguien en criptomonedas, te abre algunas oportunidades de conseguir gente. Si estás dispuesto a, por ejemplo, ofrecer tus productos o servicios en criptomonedas, te abre a un mercado de gente que será más limitado, pero que quizás está dispuesto a decir, no, yo quiero pagar esto de forma anónima, por ejemplo, o quiero manejarme en cierta, digamos, o por ejemplo, no quiero estar bancarizado por cualquier razón. Y esto que aquí en Europa todavía se ve como algo relativamente oscuro, si vos te vas a Abu Dhabi, te vas a Arabia Saudita, te vas a Dubái, te vas a distintos lugares donde todo este proceso está mucho más aceitado y donde no es tan raro comprar y vender en criptomonedas. Hay una explosión que va a pasar pronto, que es cuando el comercio electrónico adopte todo este tipo de monedas. Correcto. Que pueden ser stablecoins, monedas estables. Tú piensas que empezaremos por ahí, ¿no? Yo creo que empezaremos... No, yo creo que ya empezamos, ¿eh? O sea, quiero decir, porque hoy por hoy se pueden comprar... Pero no hay una adopción masiva de esto. No hay una adopción ni medio masiva. No, definitivamente no hay una adopción masiva. Pero, o sea, la masividad yo creo que lamentablemente se va a alcanzar cuando se pongan de moda las famosas CBDCs y puede ser el euro digital, puede ser el dólar digital. Sí, tú crees. Yo lamentablemente creo que eso va a suceder. De hecho, probablemente suceda de la forma más oscura posible. O sea, creo que la gente por propia voluntad no lo va a adoptar. Esto lo vimos en China, en el sentido de que para que haya una adopción de una tecnología de este calibre, digamos, empujada por un gobierno,
generalmente o surge como consecuencia de un estado que puede poner semejante presión, o surge como consecuencia de algún evento, algún ciberataque, alguna situación que, por ejemplo, no sé, deje a los bancos sin funcionar durante 15 días. ¿Y Bien, cuál es la solución? La solución será crear una identidad digital y asociado a esa identidad digital asignarte una cantidad de dinero todos los meses. Claro. Se habló mucho del ingreso básico universal, que sea en criptomonedas. O sea, perdón, no en criptomonedas, sino que en CBDC, ¿no? Sí. Y decirte, en criptomonedas oficiales. Claro, exactamente. Por el Banco Central Europeo o el Banco Central que sea. Que bueno, que esto trae un montón de riesgos a la privacidad, a la seguridad personal, a la libertad y demás, que capaz se alejan un poco del scope de lo que aquí tratamos, pero claramente me parece que es esperable que surja algún tipo de evento negativo y que la solución a eso se proponga como el uso de las CBDCs. Generalmente un cambio de esta magnitud solo surge con semejante inconveniente. Dudo que sea fácil convencer a una mayoría de que... Pero bueno, me he equivocado antes. CBDCs, además, a mí me recuerda a este negocio también que ha salido ahora por las ciudades. ¿Cuál es? De CBD. Ah, de CBD. Bueno, el aceite de CBD, sí. Que también está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien, ¿no? Pero creo que es porque no está tan regulado. Como siempre, todo lo que... lamentablemente... Las cosas funcionan bien hasta que el Estado va y regula. O sea, yo creo que hoy todavía está como en un gris en lo del CBD. Hablo sin saber, digo, en el sentido que no conozco la legislación respecto al CBD concreto, en qué categoría entra. ¿Qué vamos a saber aquí? ¿Qué vamos a saber? Pero son muchos de estos ejemplos de cuanto menos se regula algo, el mercado encuentra su forma de solucionarlo y después surgirá alguna legislación que dirá, no, la definición de aceite de CBD es 4,6% de esta calidad. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Cuando pasa eso sucede que solo una empresa gigante con un equipo de abogados, solo Bayer va a poder producir aceite de CBD que cumpla con las características que pide la Unión Europea. Y volvemos al modelo tradicional de monopolio. Yo creo que hoy existe este mercado de CBD por esto. Pero volviendo al tema de las criptos, ¿eh? Nos fuimos. Te tiro un gancho y te vas, ¿eh? Yo por las tangentes. Claro, yo me imagino el día que Shopify... Ya se han hecho cosas, ¿eh? Yo he visto tiendas que aceptan USDTs correcto. Este tipo de monedas. Pero el día que Shopify pueda... No sé si se puede hacer en Shopify de repente. No estoy seguro. Pero que se pueda cobrar directamente y que haya una adopción de este tipo va a generar muchos problemas para la agencia tributaria, seguro. Sí. O para las empresas a la hora de declararlo, pero claro, de repente liberas un montón de problemas, solucionas un montón de cosas también. Bueno, yo durante años, antes de que esto se volviese tabú hablar de lo positivo de las criptomonedas, yo venía planteando que esto tenía que ser liberador en el sentido de un montón de modelos de negocio que solo funcionan si vos podés hacer que el precio del dinero, o sea, que el precio de mover dinero baje a prácticamente cero. ¿Qué quiero decir con esto? Explícate, por favor. Imagínate que tú quieres vender un libro y me quieres cobrar a mí por palabra leída, por ejemplo. ¿Por qué no? O me quieres escuchar, o me quieres dar un CD, o quiero decir una canción, y me quieres cobrar por segundo escuchado. Esto es muy difícil de ejecutar si uno tiene que poner la tarjeta de crédito y pagarle a Visa o a Mastercard o a American Express, ni hablar los fees que tienen que ver con esta transacción, que tardan 2 días. Bueno, se vuelve imposible cobrarle a alguien un cuarto de centavo, medio centavo o un octavo de centavo, que es lo que puede llegar a costar una palabra en un libro. Pero este no es el caso si el costo de mover dinero fuera tendiente a cero. Que es un poco lo que logró Internet. O sea, Internet logra que el costo de mover información tiende a cero. ¿Sí? Sí. O sea, eso es parte de la magia de todo esto. Es decir, lo que antes era carísimo acceder a cierto dato, puede ser, no sé, Wikipedia, lo que sea. Antes tenía un costo a ir a la biblioteca, no sé, pero un libro. Internet lo lleva prácticamente a cero. Bueno, lo que venían a hacer las criptomonedas, lo que venía a hacer blockchain en realidad, era mover el costo, entre otras cosas. Pero digo, llevarle el costo de mover dinero a prácticamente cero. Ajá. Y eso habilitaba un montón de nuevos negocios. Como te digo, el tema del consumo prácticamente al segundo, es llevar el modelo de servicios al extremo, ¿no? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, yo pago Adobe para, como hablábamos antes, para tener Premiere y varias cosas? ¿Por qué no en vez de pagar Adobe por mes, lo pago por día? O por hora de uso. Claro. ¿Por qué no? Porque Por no les daría los uso, costos, ¿no? Claro, por segundos de uso o por minutos de uso.
¿Por qué no? Porque no les da los costos de cobrarme a mí por 10 minutos que usé para hacer un render de un video, o sea, el costo que le tienen que pagar a Mastercard, el costo de todo el sistema. Ahora, si esto se hiciese con, por ejemplo, Lightning de Bitcoin, no costaría nada, costaría una fracción de centavo. Estamos imaginando modelos de negocio en el cual pueden aparecer, pues, yo qué sé, Spotify, por ejemplo, que no te cobre. Estamos hipotéticamente, porque la tarifa plana de Spotify, por ejemplo, es fabulosa. Pero imagínate que hay un Spotify que te cobra por segundo de música escuchado. Sí. Tú terminas de escuchar, pagas por tanta música escuchas. Paras de escuchar, se hace una conversión de segundos a la moneda que sea y automáticamente se transfiere el dinero desde tu cuenta de blockchain, todo trazado. Correcto. Desde la cuenta que tú desees, ¿no? Desde tu wallet, se transfiere directamente a la cuenta, al wallet de Spotify. Y podrían aparecer un montón de negocios así. Muchísimos negocios. Y te digo más. Fíjate, por ejemplo, en el ejemplo de la música, que es mirá si hay mercados que vale la pena ser disruptivo, la música sería uno de ellos. Blockchain lo que te permitiría no solo que poder cobrar por segundo, pero también te permitiría que el artista tenga una trazabilidad del 100% de quién está escuchando su persona. Porque tú no sé si conoces a algunos artistas, pero es muy difícil saber cuánta gente realmente escuchó, cuál es la definición de escuchar, cuenta a partir del segundo 10, cuenta a partir del segundo 18, digamos, cada país tiene su... Bueno, la cuestión es que el dueño de la plataforma, en este caso Spotify, pero lo mismo aplica a Netflix, lo mismo aplica a cualquiera, de alguna forma elige cómo presentar la información y las estadísticas, la mayor de las mentiras, por así decirlo, ¿no? O sea, yo te presento la información en el formato que a mí me gusta, te genero este reporte y te digo, en base a este reporte a ti te corresponden 1.500 euros. Pero no hay forma de que vos hagas una trazabilidad de esto realmente es correcto. Ni siquiera aquí apelo a que la plataforma está mintiendo, pero me refiero a que para ti no hay forma de dar una trazabilidad a todo esto. En cambio, blockchain, por ejemplo, permitiría hacer una trazabilidad de este tipo de cosas y decir realmente cuánta gente me escuchó, desde dónde me escuchó, qué tipo de contenido. Y después hay otro modelo de negocio que es muy interesante, que se estaba hablando mucho y que lamentablemente, como digo, con esto de las regulaciones se enfrió, pero es el tema de dejar depósitos. Imagínate, o sea, que lo que sería como un escrow, pero en el sentido de cuando tú trabajas con un sitio web, ¿no? Hablamos mucho de esto de los trolls y de los problemas que tiene el internet porque la gente es anónima y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Tratan de regularlo por el lado de decir, si el problema es ser anónimo, entonces lo que te voy a pedir cuando entres a este sitio es un ID, una foto de tu pasaporte y demás. Ahora, como digamos, la lógica de blockchain lo trataba de resolver por otro lado y decía, ¿por qué? Si vas a trolear, yo lo que te voy a obligar es que cuando entres a este sitio dejes un depósito. Ponte 10 euros, 5 euros, ¿no? Lo que sea. 50. Pero quedan ahí, los puedes ver, van a estar ahí mientras utilices el sitio. Si en algún momento te comportas de una forma que el resto de los usuarios del sitio consideran negativa, nefasta, pues perderás ese dinero y ese dinero irá a la comunidad. Pero mientras tanto, de esa forma generas un buen comportamiento sin tener que exponer los datos y la seguridad personal de la persona. Entonces, ¿pero por qué puedes hacer? Pues es prácticamente nulo el costo de eso. De poder Segundo, hacer esto, si no, porque no obligas a poner una tarjeta de crédito que haría que saber cuál es tu nombre, tu apellido, dónde vives, qué parte del mundo has pagado. Toda la información que implica, porque la gente no se detiene a pensar, la cantidad de información que se captura por un pago, ¿no? Porque son servidores de servidores, o sea, es el servidor del coso, más el servidor de Mastercard, más la información de dónde vino, en qué momento, qué banco utilizas, o sea... Esto me lo tienes que explicar un día bien, ¿eh? Esto es divertísimo, la trazabilidad de los pagos. Es una forma de... La trazabilidad de los pagos es una de las formas en las que históricamente los servicios de inteligencia y la policía encontraba gente. O sea, el famoso de pagar con efectivo para escapar de la policía es real porque es la única forma de no dejar rastro. Las tarjetas de crédito son lleno de migas el camino para... Bueno, esto ahondaremos más porque, claro, se abren un montón de puertas con el tema de blockchain y yo te invito a que busquemos algún ejemplo más aterrizado. Sí. Y el próximo día podamos hablar un poco de cómo bajar un ejemplo de utilización de blockchain para estos modelos de negocio. Sí. Podemos traer... Yo he hecho presentaciones donde doy varios de estos ejemplos y a audiencias de empresarios donde los llevo como en el paso a paso, decir, podemos usar blockchain para solucionar este problema en particular, por ejemplo, las pasarelas de pago, para usar, y lo podemos ver. Pues vamos a verlo. Gracias por tu sabiduría. Por favor, qué doctor. Placer. O casi doctor. Qué placer, Roger. Nos vemos la próxima. Igualmente. Un saludo.